Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te contamos un problema de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café producido en la finca La Esmeralda, en el municipio de Jericó, Antioquia, que es un café de la variedad caturra con notas dulces, panela, frutos secos y cacao, producido a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y este café lo tuesta y lo empaca una firma en Medellín que se llama Honesto, que tiene su punto de venta en Mercados del Río, en la avenida Las Vegas. Tiene de varias fincas y de varios sitios, y nos llegaron varios cafecitos de estos que recomendamos con tranquilidad, porque realmente eso de Honesto creo que corresponde a que hacen lo correcto. Empacan y tuestan el café correspondiente a la finca donde lo compraron. Jorge, pero no vamos a hablar de café, vamos a hablar de queso y de ratón. Ahí vamos a hablar de quesos. Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno de Petro puso a 2 ratones a cuidar el queso de la salud. Tiene asombrado a la sociedad colombiana y sobre todo a la gente decente, incluso a gente que es amiga del gobierno y que defiende el gobierno a capa y espada, que hayan nombrado a Jorge Iván Ospina interventor de la nueva EPS, y que también hayan nombrado a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como superintendente de salud. Hágame el favor, Alejandro. Bueno, Jorge, entonces vamos a empezar primero con un breve recorrido por lo que han sido estos 33 años de vigencia del actual sistema de seguridad social en salud. Nosotros esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero creo que acá vamos a precisar algunas ideas sobre el negocio de la salud y a decir que pues, la crisis viene prácticamente desde el momento en que se creó el sistema, desde la Ley 100 de 1993, que lo que hizo fue entregarle a unos aseguradores privados que les pusieron el rótulo, el nombre de empresas promotoras de salud o EPS, les entregaron el manejo de los recursos públicos de la salud de los colombianos, de una forma que a nuestro juicio fue absolutamente irresponsable y que desde 1993 hasta hoy ha venido de crisis en crisis. Así es, Alejandro. Y esas EPS, pues para que la gente que no está muy enterada, reciben un dinero por cada afiliado, que es igual para el que paga mucho que para el que paga poco, que se llama unidad de pago por capitación, y que debe contratar con ese dinero, debe atender a una población determinada para su enfermedad, incluso para asuntos de promoción y prevención. Esto se lo pagan a las IPS, que son instituciones prestadoras de salud, que hay públicas y privadas, y les pagan por evento, por cada atención que se haga, o por capitación, es decir, le dan una plata para que atienda una población, les alcance o no les alcance, es un contrato que hacen entre la EPS y las IPS, pero esto se presta para la cantidad de chanchullos que ustedes no se imaginan. Claro, Jorge, y entonces esta forma de financiar el sistema y el sistema que creó la Ley 100, lo que hizo fue abrir una verdadera caja de Pandora, porque es un modelo que estimulaba el fraude y lo estimula todavía, porque permite que se reporten pagos por servicios que no se prestaron o que se hagan contratos por evento o por capitación con redes de la propia EPS, lo que se llama la integración vertical o de su propio grupo económico. Entonces, digamos que es un sistema que favorece el chanchullo. Y de otro lado, las EPS que reciben en la unidad de pago por capitación, que son recursos públicos, apenas entran a la cuenta de la EPS, se vuelven privados. Y esto, de esos recursos, además de que reciben un porcentaje por administración, además de eso, tienen derecho a obtener utilidades de esos recursos. O sea, si la plata les alcanza para atender la población y les sobra, eso son utilidades para la EPS y eso está dispuesto en el sistema. Eso es una cosa bien compleja. Entonces, Jorge, esto se volvió un infierno para los usuarios. ¿Por qué? Porque estimulaba la corrupción por un lado y billones de pesos se perdieron en los bolsillos rotos de los dueños de las EPS, que se han venido denunciando en los últimos 30 años y que hay una larga historia pues, de incluso de gente en la cárcel por estos hechos. Pero además que las EPS aprendieron que si les sobraba plata podían cobrar utilidades, entonces utilizaban las propias barreras que el propio sistema contempló desde el principio, en concreto el plan obligatorio de salud que en su momento la Corte Constitucional declaró inconstitucional, y se inventaron otras trabas más
para no prestarle servicios a la gente y que la plata le sobrara. Eso era lo que pasaba antes. Bueno, esto desembocó en una primera gran crisis, ¿no? Y quejas y tutelas y peleas y movilizaciones y cosas que la Corte Constitucional trató de resolver mediante la sentencia T760 de 2008. En esa sentencia, la Corte establece una cosa muy importante: vuelve la salud un derecho fundamental autónomo, no solo ligado al derecho de la vida, sino un derecho autónomo. Y ordena que se legisle sobre el tema, y eso, fruto de eso, se expide la Ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria en donde se contempla de manera clara el derecho a la salud como un derecho fundamental. Y esa ley salió a la asistente regular del Congreso, pero la Corte tuvo la fortuna de corregir muchos aspectos. Y desde ese momento, las EPS tuvieron que atender más siniestro, y eso iba directamente contra sus utilidades. Aquí hubo un cambio, realmente hubo un cambio significativo, porque a pesar de que no se cambió el sistema, sí hubo un aumento de las atenciones por parte de las EPS a sus afiliados. Entonces, Jorge, aquí hay que decir una cosa: la ley 100 sigue existiendo en Colombia, pero con la ley 1751, con las sentencias de la Corte Constitucional después de 2008, realmente el panorama cambió significativamente en cuanto al negocio. Y lo cierto es esto, Jorge: del 2008 para acá no se ha creado ni una sola EPS nueva. No hay ni siquiera ningún inversionista interesado en comprarle a las EPS viejas su derecho a participar en el sistema. Y eso llama la atención, porque el gobierno de Petro anuncia mucho que esto es un gran negocio y que hay una gran corrupción, que es cierto que todavía existe gran corrupción en el sistema de salud, pero viene anunciando que esto es un gran negocio y que hay gente que se está enriqueciendo con el negocio de la salud. Pero realmente es raro, porque si fuera un gran negocio, porque no hay ningún pretendiente, porque no hay nadie buscando quedarse con el negocio. Había 150 EPS en 1993, no, en los primeros años se crearon 150 EPS, y hoy de esas 150 solo quedan 29, o sea, la quinta parte de ese festín de corrupción y de sufrimiento de los pacientes. Se pasó a un periodo en el que se corrigieron muchas de las fallas, aunque, como dije al principio, la ley 100 sigue existiendo, el sistema de fondo no ha cambiado, no se han puesto controles para la robadera y la corrupción dentro del sistema, y eso sigue afectando a los pacientes y a los trabajadores del sector salud. Pero lo que es cierto es que hoy no es tan negocio como lo era hace 20 años. Bueno, y la mortandad en el sistema de salud no es solo de pacientes que se mueren por falta de atención o de EPS que desaparecen, también de instituciones prestadoras de salud. Entre 2020 y 2024 han desaparecido, se cerraron más de 9.000 servicios de salud de manera definitiva y 26.600 de manera temporal, según el portal Más Colombia. Esto incluye servicios de consulta externa, cirugía, hospitalización, obstetricia. O sea, estamos, en vez de resolver el problema de la crisis, se está agudizando. Entonces, Jorge, vamos a tratar de concretar esto, porque los antecedentes se nos alargaron un poco, y es que lo que antes era un negocio boyante para las EPS cambió y se volvió un negocio de altísimo riesgo para las EPS, y que solamente les da posibilidades de obtener utilidades o de sostenerse a las EPS que poseen su propia red, es decir, a los que tienen una alta integración vertical. Y de hecho esas son las EPS que sobrevivieron. Las que no tenían su propia red de IPS perecieron todas. Así es, y estas cifras lo demuestran. Mire usted, Alejandro, de 2016 a 2025 ha crecido un 430% los costos de las enfermedades crónicas no transmisibles: cáncer, dolencias cardiovasculares, diabetes o las patologías crónicas renales y respiratorias. Eso sin tener en cuenta los medicamentos. Si se contabilizara el gasto en medicinas, este crecimiento ya no sería del 430, sino de más del 500% los costos de atención a la población. Entonces, por un lado, el negocio deja de ser tan rentable y se vuelve rentable solo para unos poquitos. Pero además los costos en salud empiezan a subir. O rentable o sostenible. O sostenible, por lo menos, empiezan a subir. Y le voy a decir, en ese mismo periodo en el que usted dice que creció casi 500% los costos en salud, la UPC, que le pagan a las EPS, solo creció un 271%, si uno hace la prorrata o el promedio entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo.
ese solo desbalance ya sería significativo, suficiente para que las EPS fueran, digamos, menos rentables hoy. Pero con los costos que han subido, con las sentencias de la Corte, con el cambio de la ley estatutaria, con la baja de la UPC, lo que ha sucedido y con el aumento en edad de los pacientes, lo que ha sucedido es que realmente el negocio que tenían las EPS, la mina de oro de las EPS que había hasta el año 2008, se agotó. O sea, hoy realmente no es un negocio bollante como lo era en el pasado. Así es, hoy las cifras dan cuenta de que la atención, los gastos de salud que hacen las EPS superan el valor de la UPC. O sea, aquí eso está claro. Pero vemos ahora lo que el gobierno de Petro viene promoviendo desde hace y proponiendo, impulsando desde hace 4 años. Lo que ha hecho y los resultados que ahora desembocan en el nombramiento de 2 personajes de muy dudosa ortografía al frente de la Supersalud y de la nueva EPS, que es además la mayor EPS de Colombia, intervenida por el gobierno hace 2 años y desde el año pasado de propiedad mayoritariamente del gobierno nacional. Bueno, Jorge, entonces vamos a hablar de qué propuso el gobierno de Petro. Petro lo que hizo fue proponer una reforma completa a la salud en el Congreso que pretendía de un zarpazo acabar con las EPS. Eso es un acto pues de bastante insensatez y infantilismo, porque digamos que es como no entender que aunque la ley 100 sigue existiendo y tiene muchos problemas, las EPS hoy no funcionan como funcionaban antes. Y el negocio de las EPS de hoy no es igual al negocio de las EPS antes del 2000, de la sentencia T760 del 2008. Y entonces lo que sucede es esto, es el caso de un médico. Es como si un médico recibiera un paciente en estado crítico, terminal, y en vez de reanimarlo, pero más que terminal, alguien con un cáncer y con un infarto, y en vez de reanimarlo del infarto para luego ver si le cura el cáncer y toda la cosa, lo que hace es que dice, no, este señor tiene un cáncer, hay que hacerle quimioterapia. Pues realmente lo primero que uno hace es que viva, pues después poderle curar la enfermedad de fondo. Y lo que hizo Petro fue ponerse como a cazar la pelea con alegatos del pasado, con el modelo histórico de las EPS, pero sin considerar que en el momento actual ese sistema colapsó y que pues, ha cambiado sustancialmente, pero que además de por medio está la salud y la vida de millones de colombianos que dependen del sistema de salud. Hombre, de cuenta nosotros hay que decir, hemos planteado que hay que reformar el sistema para reducir la intermediación financiera, aumentar la regulación estatal, mejorar la vigilancia y el control sin eliminar la participación del sector privado e incrementar la participación en este segmento de entidades sin ánimo de lucro. La salud debe ser entendida desde luego como un derecho y no como un negocio, y además debe arrancar por una fuerte acción de promoción y prevención. Esta debería ser la idea central que articule todo el sistema, pero esto tiene que tener un proceso para poder llegar allí, porque de un machetazo lo que hace es que usted crea un caos absoluto. Y entonces eso no le pasó, y yo creo que lo que hizo el gobierno fue ahogar financieramente a las EPS más de lo que ya venían. Y uno tiene que decir esto sobre los actos de corrupción, hay que denunciarlos y hay que condenar a los responsables. Y yo estoy de acuerdo en que en las EPS todavía sigue habiendo actos de corrupción y que eso hay que revisarlo a fondo y capturar a todas esas personas, sancionarlas. Pero el modelo que existe hoy, lo primero que habría que hacerlo es reanimarlo, inyectarle recursos, cuidar esos recursos celosamente. Porque lo que hoy demuestra la realidad es que el gasto en salud está muy por encima del valor de la UPC y que con lo que hay no alcanza. Pero entonces digamos que no solo no hizo nada de esto, sino que lo que hizo fue intervenir a todas las EPS con problemas financieros que son casi todas, que son la mayoría. Y muy particularmente intervino la nueva EPS, curiosamente que es una EPS que es propiedad de Caja de Compensación Familiar y del propio gobierno, que es el que tiene la mayor participación accionaria. Y lo que usted decía hace un rato, la EPS más grande del país, tiene 11 millones de colombianos afiliados a ella, o sea, es la EPS que más cubre la salud de los colombianos. Bueno, y en este caso, Alejandro, no es sino mirar las cifras de la intervención para apreciar el descomunal fracaso del gobierno. Si antes las cifras no eran negativas de la mano del gobierno de Petro o con la mano del gobierno de Petro metida en la EPS, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Las deudas, ojo, han subido
de 18.4 billones antes de la intervención, en diciembre de 2024, a 26.1 billones de pesos en noviembre de 2025. O sea, el gobierno puede decir que antes estaba más manejada, sí, estamos de acuerdo, pero resulta que el problema, en vez de empezar a resolverse, o por lo menos pagar a tiempo las últimas cosas y cumplirle a los prestadores, un poquito. ha ido agravándose de una manera exponencial. Las quejas y tutelas de los pacientes se han disparado. Mire usted, hubo en el 2025, el año pasado, 518.200 peticiones, quejas y reclamos. Un 45% más que en el año 2024 y un 116% más que en el 2022, cuando no lo administraba el gobierno. O sea, la gente se está quejando más. Claro. Y eso que hay gente que ya ni se queja, porque ya ni la queja ni la tutela sirve. Claro, y entonces ya lo que termina es la cereza en el pastel, la sorpresa que nos da Petro esta semana nombrando a Daniel Quintero como superintendente en salud y a Jorge Iván Ospina como interventor de la nueva EPS, y prorrogando, además de una forma bastante sospechosa, por un año más la intervención en la nueva EPS. Son decisiones que, a nuestro juicio, van a agravar un problema y vamos a explicar por qué. Bueno, primero Alejandro, se conoció una carta reciente de varios funcionarios de la Superintendencia de Salud que denuncian ante la Procuraduría que la prórroga de la intervención fue ilegal, porque se saltó varios de los controles que debería haber atendido la superintendente ad hoc. Y además que el doctor Jorge Iván Ospina no cumple con los requisitos de ley para ser interventor. La EPS, según el escrito, debería volver a sus dueños, y sus dueños son el Estado, que es el socio mayoritario, y 6 cajas de compensación militar. El recambio administrativo se produce sin tener balance financiero desde 2023, con dudas persistentes sobre la contabilidad. La superintendente ad hoc reconoce que con corte a febrero de este año, o sea, hace nada, solo se habían procesado 3 de los 15 billones de cuentas rezagadas. O sea, ni siquiera han sido capaces de hacer una auditoría a las cuentas rezagadas durante todo este periodo. Entonces, solo con esos datos ya el asunto sería una gravedad enorme, ¿no? Pues no solo por las cuentas de la empresa y por el estado del sistema de salud, sino pues porque hay millones de pacientes que hoy están sin atención, sin medicina, sin citas de especialistas, sin cirugías, y eso sin contar la cantidad de gente que se ha muerto en su casa, en calladita, en silencio, porque pues ya ni se queja, en un abandono total del Estado que les negó todos los servicios en salud. Bueno, este malhadado proceso de deterioro de un sistema de salud al que el gobierno dice querer salvar, pero que lo que vemos es que lo estés envenenando con los remedios que le está aplicando, ahora llegan en las postrimerías de este cuatrenio 2 prohombres a salvar. Y ahí sí yo digo, sálvese quien pueda. Miren los prontuarios de estos 2 personajes, no son inventos de nosotros, no es una acusación en abstracto de que son corruptos, no, es que son las personas que tienen acumulados una cantidad de procesos que por lo menos debiera haber la duda de no nombrarlo mientras aclaran sus líos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Claro, empecemos ahora por Daniel Quintero, 43 procesos abiertos entre procesos penales, fiscales, disciplinarios, por los actos cometidos o por él o por gente involucrada con él, sus alfiles, sus familiares cercanos. Entre 2020 y 2023, yo le digo, soy abogado y hasta el momento creo que es la persona que yo conozco que tenga más procesos y que se haya paseado, pues, o que al menos tenga más investigaciones por más tipos penales. Es como una colección de tipos penales de Daniel Quintero. Ha pasado casi por todo el Código Penal y por todo el Código Disciplinario Único. Y pues digamos que hoy se le presume la inocencia, pero está siendo investigado. Pero miren ustedes, tiene una imputación penal por el cambio de uso del suelo del lote llamado Aguarvivas, junto con otras 7 personas. Lote que fue entregado por un valor de 2.711 millones a la alcaldía y que con un cambio por el uso del suelo terminó valiendo 48.234 millones, lo que implica una valorización de 1.700%, beneficiando desde luego a terceros. Una investigación y una sanción en la Procuraduría por 6 meses
por la utilización de recursos públicos en campaña política, o sea, ya fue sancionado por 6 meses. La investigación en la personería de Medellín por la compra de 150.000 computadores, de los que solo aparecieron 70.000. Una investigación penal por el nombramiento de Alejandro Calderón Chatet como gerente de empresas públicas con títulos falsos. Una investigación disciplinaria por cupos fantasmas en la Secretaría de Educación por el contrato de cobertura educativa. Jorge, yo le ayudo para que no se canse. Una investigación penal a él y a la Junta Directiva de Afinia por la venta del cargo de gerente a Javier Lastra. Una investigación disciplinaria y penal indirecta como coautor del desfalco al programa de alimentación escolar junto a la Corporación Colombia Avanza. Investigación penal por utilización de recursos públicos en la creación de bodegas por medio de Telemedellín y medios de comunicación inexistentes que se inventaron de papel. Investigación por el entramado y el macrocaso de corrupción en Metroparques que está denunciado en la Fiscalía por la veeduría Todos por Medellín. La investigación por la contratación en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que ya tiene en la cárcel al director de bomberos de Itagüí y por la que tiene investigado al director del área metropolitana que él nombró y al hermano del alcalde Miguel Quintero Calle. La investigación por el saqueo y el uso indebido de los recursos de la caja menor de la alcaldía. El cobro de dobles viáticos para viajes a distintas ciudades del país. Y aquí no los dijimos todos. O sea, son unos cuantos, unas súper perlitas. investigada. Toda una galería del delito. Y peguemos una repasadita ahora al doctor Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, que no se queda atrás en materia de fechorías por las que es investigado. 11 procesos penales activos en la Fiscalía General de la Nación, uno de ellos ya con llamamiento a juicio, y 10 en etapa de indagación. Imputación de cargos por presuntas irregularidades en la contratación directa en el alumbrado navideño de Cali en el 2020 por un valor superior a 10.000 millones de pesos. En la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en un convenio de 11.955 millones con Corfe Cali para la realización de la Feria de Cali virtual en la época de la pandemia, en el cual ya se le dictó sanción de suspensión e inhabilidad por 4 meses, que ya los cumplió, pero que se le sancionó ya. Presuntas irregularidades en varios contratos millonarios en Cali e investigación por irregularidades en varios conciertos y en una actividad que se llamaba la Feria Comunera. Entonces, Jorge, voy a repetir esta idea. En Colombia, como en cualquier país que se precie democrático, uno siempre puede alegar que mientras a uno no lo hayan condenado, se le presume la inocencia. Y ese es, digamos, uno de los pilares del Estado de Derecho y una de las garantías que deben tener todos los ciudadanos en un Estado democrático. Pero a ver, Jorge Iván Ospina, Daniel Quintero tendrán derecho a defenderse. Pero cuando una persona tiene una cantidad tan grande de acusaciones, de investigaciones penales, fiscales, disciplinarias, que ya ha sido sancionado disciplinariamente, como ha sucedido con estas 2 personas, pues hombre, uno, si va a nombrar a una persona, uno pensaría 2 veces antes de nombrar a alguien como con un pronto. Yo no lo nombraría, tampoco. Y entonces, de precaución. Claro, y más que esto es como que yo no lo nombraría para administrar un negocio, para administrar una tienda, mucho menos lo nombraría para administrar uno de los rubros más grandes del Estado, que es el presupuesto de la salud, para manejar contratos multimillonarios, y pues digamos que es uno de los temas más sensibles y más enredados del país. O sea, Petro acaba de nombrar a 2 personas ultra cuestionadas en los cargos que quizás más dinero manejan en Colombia. Así es. Y bueno, y súmele a esto que hay que ponerle cuidado, porque esto va a tener un desarrollo. Es la prórroga irregular e innecesaria de la intervención en la nueva EPS. Esto abre un nuevo capítulo en las embarradas oficiales que desacreditan la idea del cambio que le prometieron a los colombianos los amigos del Pacto Histórico y los pontífices de la cúpula petrista. Esto pone a los usuarios y pacientes en una grave situación, como la que sufren hoy los maestros. Mire usted, como Petro dijo, no me dejaron a reformar la salud en el Congreso, entonces voy a poner en práctica una reforma que yo la puedo poner sin necesidad de ley en los maestros. Y miren los maestros cómo están. A ellos les vendieron eso como el paradigma de lo que iba a ser el sistema de salud para los colombianos. Que Dios nos libre, que nos coja confesados si ese es el sistema. Porque miren lo de los maestros. Lo dijimos antes, está bien uno ensayar y hacer
cosas y decir, bueno, yo tengo esta idea y la voy a poner en la práctica, pero si eso le sale mal, lo correcto es que uno rectifique y diga, no, aquí nos equivocamos. Y el gobierno se equivocó en lo de los maestros y en vez de rectificar está profundizando y quiere ponerle ese sistema al resto de los colombianos. Y sobre la intervención, Jorge, ya para que acabemos acá. Ojo con eso. Esto me parece muy importante, es una intervención innecesaria. O sea, ¿por qué si el gobierno es el dueño mayoritario de la nueva EPS, para qué necesita intervenirla? ¿Eso es una chambonada, una cosa que se hace porque no entienden cómo funciona la EPS, o es un torcido que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar? Como usted lo dijo, vale la pena que esto estemos muy atentos y que miremos pues, cuáles van a ser los desarrollos en el futuro sobre este tema. Bueno, podemos concluir con esto. Este nombramiento de estos dos personajes lo podemos calificar como la tapa del congolo, como decía de mi abuelo, o decir que el gobierno tras de gordo hinchado. Una salud en estado crítico, un desbarajuste que es fruto de la improvisación y la irresponsabilidad del gobierno, y para rematar nos ponen a los ratones a cuidar el queso, o como dicen en la costa, a amarrar gatos con longaniza. Jorge, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esto es Política al Grano. Nosotros somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila, quienes presentamos este podcast y construimos los guiones. Y estamos acompañados de un equipo, en especial Juliana Bernal Palacio, quien es nuestra directora y hace las cámaras. Nos acompaña Jami Gómez en la parte técnica, en el manejo de las redes sociales. Nos acompaña Luisa Margarita Daza en algunos aspectos técnicos y Julián Murera en el sonido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo café.